Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos al cuarto episodio del podcast ya. Madre mía, qué rápido pasa el tiempo. Hoy tenemos un tema, yo creo que es súper interesante y súper necesario de hablar. Hoy hemos traído a Mari Carmen. ¿Qué tal, Mari Carmen? Hola a todos, muy bien, gracias por la invitación. A ti por venir. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de infertilidad, reproducción asistida, esos temas que tanta controversia generan. Exactamente. Y bueno, primero quiero saber que nos cuentes un poco a qué te dedicas. Bueno, pues eso, soy Mari Carmen, soy graduada en biología y actualmente pues estoy estudiando un máster de reproducción humana asistida. Y bueno, ya acabando y en esas. Hemos dicho que vamos a hablar de infertilidad, pero realmente la infertilidad, explícanos un poco qué es. Sí, bueno, la infertilidad, la realidad es que está a la orden del día. O sea, nos creemos que no por eso mismo, porque es un tema tabú y demás, pero lo sufren muchas parejas y muchas mujeres en solitario. Y nada, pues eso, la infertilidad, la OMS la define como el problema que existe a la hora de intentar concebir, o sea, el no poder concebir durante aproximadamente un año, pues eso, intentándolo periódicamente y sin un anticonceptivo. ¿La infertilidad solo viene por parte de la mujer o puede venir por parte del hombre también? La infertilidad puede venir por parte de la mujer, por parte del hombre y por parte de ambos, que son los casos un poco más complicados. O sea que cuando es de ambos es muchísimo más complicado. Cuando es de ambos, el abordar el problema es mucho más complicado, claro, porque al final es si intentas solucionar o dar con la clave del problema que existe en la mujer, pero luego tienes el del hombre, hay que indagar un poco más. Mucho más complicado. ¿Cuáles serían esas posibles soluciones a un problema de infertilidad? Sí, bueno, pues la verdad es que depende de muchísimas, o sea, depende de dónde esté el problema, ¿no? Por ejemplo, si el problema está pues en la calidad ovárica, habría que atajarlo por ahí. Hay problemas, pues, tipo enfermedades, endometriosis, que hay implantes endometriósicos en el útero y entonces se ve afectada la implantación, hay muchos fallos de implantación del embrión. Entonces depende. Luego también en la infertilidad masculina, pues, la calidad seminal, problemas genéticos, es decir, pues que los gametos, el óvulo y el espermatozoide, transmitan una enfermedad genética y al final, pues, el embrión no siga desarrollándose y se produzca un aborto. En fin, son muchos los problemas y entonces hay que ir paso por paso y ver dónde se encuentra. Saliéndonos un poco del plano científico, ¿cómo puede afectar a una pareja el hecho de no poder tener hijos queriendo, o sea, la infertilidad, el hecho de queremos tener un hijo, no podemos? Claro, sí, pues afecta en todos los ámbitos, porque es un problema con el que tú, a no ser que lo sepas, pues porque da la casualidad de que te has hecho una visita, has ido al ginecólogo y te han detectado algún problema, no te encuentras con ese problema hasta que lo tienes encima. Entonces muchas veces es no tarde para abordarlo, pero te viene de repente, ¿no? Bueno, pues ya tenemos X años juntos, queremos ser padres, vamos a intentarlo, que seguro que de aquí a unos meses lo conseguimos. Y luego te das cuenta de que no. Y claro, ya vienen pues problemas a nivel, pues en la pareja, problemas a nivel económico, porque en caso de que se utilice pues ir por lo privado, ¿no? Los tratamientos son muy, muy, muy caros. Entonces, bueno, problemas sociales a la hora de, oye, mira, pues estoy intentando tener un hijo, estoy yendo a una clínica, hay gente que te dice ciertos comentarios y que no hay empatía, ¿sabes? O incluso en el trabajo. Comentarios? Pues yo, bueno, he hablado con muchísimas pacientes y lo que me dicen es que pues a lo mejor se comparan, ¿no? Pues yo cuando lo intenté con mi pareja fue quitar la protección y enseguida. O tú, si te relajas, seguro que lo vas a conseguir. Y a lo mejor estás en un tratamiento de reproducción asistida gastándote un pastizal durante 5 años y me estás diciendo que el problema es que no me relajo. Que no me relajo. Cuando a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor tengo un endometrioma gigante, un mioma en el útero. Pero el problema es porque no te relajas. Porque no te relajas, sí. Desinformación también. Sí, desinformación total. Y bueno, mucha gente son problemas que por si no lo has vivido, no sabes lo que es. Y yo creo que lo mejor ante eso es callarse. Sí, o sea, mostrar tu empatía y tu, bueno, no pasa nada, pues lo que necesites aquí estoy, pero sin entrar mucho en el tema. Bueno, pues tipos de reproducción asistida. Vamos a hablar un poquitín así en general para poner a la gente en contexto y luego entraremos más en materia, pero
primero creo que hay que Sí, de un poco poner en técnicas. contexto. A ver, pues hay muchísimas, la verdad, y normalmente se diferencian en técnicas de poca complejidad y técnicas un poquito más complejas. Las técnicas de poca complejidad, pues se podría empezar por la inseminación artificial, por ejemplo, que es una técnica en la que es lo más parecido a lo que ocurre de forma natural, porque lo que se hace es que con la muestra seminal, pues se trata en el laboratorio, realmente se capacita para concentrar a los mejores espermatozoides, a los espermatozoides ganadores, los que mejor se mueven, A los campeones. a los campeones, y entonces eso pues luego se le introduce a la mujer. Y luego ya pues vas aumentando el grado de complejidad y ya pasamos por fecundación in vitro convencional, inyección intracitoplasmática de espermatozoide o ICSI. Luego tenemos también diagnóstico genético preimplantacional, que ya es cuando se le quiere analizar al embrión genéticamente. Hay muchísimas. Luego Eso, también el tema de la donación y demás. por ejemplo, el tema de la complejidad va según el caso o según la... Claro. Por ejemplo, tú empiezas por... Lo quieres intentar. Empiezas por el primer caso más sencillo, luego ves que no funciona. Pasamos al siguiente paso o no. O es según el caso se hace una u otra. Según el caso, pero en muchas ocasiones cuando no se encuentra una causa conocida y en principio se piensa que con una inseminación se puede realizar en una mujer joven, que la calidad seminal sea buena, que no haya en principio ninguna patología, pues se podría intentar con una inseminación. Pero si, por ejemplo, estamos ya hablando de una pareja, por ejemplo, la mujer que ya tenga unos 39 años, pues lo lógico no es empezar por una inseminación, sino ir directamente a una fecundación in vitro con el DGP, que se llama el diagnóstico genético preimplantacional. O sea, ir directamente. Cuando una mujer supera una cierta edad, los médicos ya aconsejan que no tengan hijos, ¿no? Entonces, ¿por qué hay mujeres que a partir de cierta edad siguen intentando, aún sabiendo que sigue siendo un riesgo para el bebé? Sí, a ver, el problema actual es que las mujeres, por suerte, ahora mismo no vivimos como vivíamos hace muchos años. Entonces estamos en el entorno, incluidas en el entorno laboral, etcétera, etcétera. Hay muchas más dificultades económicas. Entonces nos metemos en una edad con unos 30 y años en la edad en la que ya queremos tener hijos y nos aparece el problema, ¿vale? Entonces... El típico dicho de se te pasa el arroz. Se te pasa el arroz, que es un dicho que desde aquí digo que es fatal, o sea, nunca se dice se te pasa el arroz, porque, a ver, tú primero no sabemos el por qué esa persona no ha querido ser madre o no ha podido, es que a lo mejor no es que no haya querido, sino que no ha podido, entonces, Claro. ¿sabes? Y claro, ¿qué pasa? Que ahora mismo con la ovodonación tú puedes ser mamá si por lo que sea, pues tu calidad ovocitaria debido a la edad materna avanzada pues es deficitaria, pues siempre puedes recurrir a la ovodonación, que una mujer joven pues se utilizan los ovocitos o óvulos de una mujer joven que pues genéticamente son normales y no tienen una calidad menor, o sea, son de muy buena calidad, entonces se utilizan estos. Cuando un matrimonio, por ejemplo, coge un óvulo de una persona ajena al matrimonio y un espermatozoide de una persona ajena a ese matrimonio, o pareja o lo que sea, luego el sentimiento de paternidad está ahí, o siempre hay algún matrimonio que dice, es que yo no quiero que sea así porque Sí. no siento que el bebé haya sido nuestro. Es que es muy complicado y depende mucho del caso y del proceso que haya tenido detrás esa pareja. Normalmente cuando se recurre a un caso de doble donación, pues suelen ser casos por los que ya se ha intentado mucho de otra forma y no ha habido manera y al final es como, bueno, quiero ser mamá, quiero ser papá y al final el padre es el que cría o la madre es la que cría, no es la que pone el óvulo o el espermatozoide. De hecho, bueno, aquí en España la donación es anónima y se evita pues luego que hayan casos a lo mejor de, oye, pues yo quiero saber quién es mi padre o yo soy donante y doné hace 15 años y ahora quiero saber... ¿Quiénes son mis hijos? Claro, eso no... Aquí en España no existe. Entonces, eso depende de la persona. O sea, como tú lo lleves, hay mujeres, hay hombres que aún así, aún después de llevar muchísimos años en tratamientos y demás, pues no pueden con la donación porque ellos quieren ser padres genéticos y es algo que no... Depende del caso. Claro. Y
por ejemplo, antes la gente se tenía muchísimos más hijos que ahora y creo yo de manera más fácil. Eso es igual, se debe a una bajada de calidad del esperma o de los óvulos, Se debe a muchas cosas. Sí, a ver, pero no hace hay, tanto tiempo de eso, ¿no? claro, es que hay muchos estudios actuales que están saliendo que indican que la calidad seminal pues ha bajado muchísimo en las últimas décadas, o sea, pero a nivel brutal. ¿Debido a qué? Pues no dan, o sea, no se debe a una sola cosa, un factor directo, sino que es un conjunto. Pues el estilo de vida, hay muchísimos contaminantes, el estrés sobre todo, o sea, la vida que llevamos ahora no es la vida que teníamos antes. Y eso en el caso del hombre, pero realmente tampoco hay una causa concreta, es lo que te digo, que está un poco ahí y por eso se está investigando tanto y están saliendo tantos artículos y tantos papers hablando del tema, porque está a la orden del día. Ujú. Y luego el tema de la mujer, pues lo que decíamos, antes tenían más hijos, pues porque empezaban antes, la calidad era mucho mejor y entonces Eran más jóvenes. eran más jóvenes O sea, a lo mejor antes con 17 años tenías un hijo ya. claro. Y es con que, 24 tenías 6. claro, y ahora te metes en los 35 Y ahora no tiene ninguno. y no tiene ninguno. Entonces, claro, eso afecta directamente. También te digo, yo no sé qué preferiría, si tener 17 y tener uno o tener 35 y no tener ninguno. Ya, bueno, eso depende, claro. Es que ha cambiado tanto el tipo de vida que es que antes como tuvieras 35 y no tuvieras un hijo, también eso era como, esta chica, ¿Te pasa ¿qué algo? pasa? Sí, sí. Era, y el tema de la infertilidad, si ahora es tabú, antes ni te cuento, Antes muchísimo más. muchísimo más. Claro, tú imagínate tu entorno teniendo un montón de hijos y que tú no puedas tener hijos. Eso era, de hecho, muchas parejas, el hombre, sí, como había, el machismo estaba mucho más a la orden del día que ahora, pues si no se podía tener hijos, muchas veces el hombre dejaba a la mujer. Y a lo mejor la infertilidad era del hombre. Claro. Pero era como, tú no me sirves. estás dando lo que necesito como mujer, ¿sabes? Entonces, pues eso. ¿Cómo anda España en casos de... Perdón, en casos no. En cantidad de donantes de semen y óvulos? Pues España es uno de los países a nivel europeo y te diría que a nivel mundial que más donantes de óvulos y de semen hay. Y es en consecuencia que es anónima. Porque claro, el que sea anónima te da no una ventaja, pero una tranquilidad, por decirlo de alguna forma, muy grande. O sea, hay países en los que antes era anónima y han quitado el anonimato y ha caído el número de donantes una barbaridad, Claro. ¿sabes? Entonces, o incluso en Italia, o sea, en España hay muchos donantes que luego se utilizan en Italia. O sea, se Entonces, mandan a otros países. Sí. O sea, yo si vivo en Alicante y dono semen en Alicante, no se va a utilizar en Alicante. No, sí puede Sí. utilizarse, pero suele ser sobre todo casos de ocitos, de óvulos. Pero, pues sí, por ejemplo, se necesita aquí en Alicante, se utiliza en Alicante, pero que hay trasiego. Siempre que lo necesitas, va a ser anónimo. O si yo quiero, por ejemplo, el esperma de una persona en concreto, puedo decir, mira, pues yo quiero de esta persona por Eso sus características genéticas o no sé. Sí, eso es algo que siempre, siempre, siempre me preguntan, pero porque en televisión, por ejemplo, hay muchas series, muchos digamos que lo hacen un poco cómico y siempre está la típica persona que ya tiene unos 30 y pico años, es madre soltera y quiere ser madre de un tío rubio con los ojos azules alto y hace pues eso, una entrevista y lo elige. Eso es fake. Aquí en España no se hace. En España es anónimo, entonces siempre es anónimo, solamente Aunque yo quiera que sea de esa persona, no me lo pueden conceder ese... si no es tu pareja, no. O sea, yo imagínate, yo tengo un colega y digo, y voy con mi mujer o con mi pareja y le digo, mira, yo quiero que, como yo no puedo, que sea de mi colega porque me gusta físicamente como es y quiero que sea semejante a él. O sea, eso no me lo van a hacer. Eso no te lo van a hacer. Eso es muy de película. Eso ya tendrás que hacerlo tú por tu cuenta, hablar con tu mujer y con tu colega, pero eso en clínica no, o sea, es completamente anónimo y es el equipo médico quien decide al donante en base ya no solo a las características físicas, sino en base pues a la genética, a la compatibilidad genética, al grupo sanguíneo, todo el tema. Porque imagínate que pues esa mujer es portadora de una enfermedad y resulta que el donante también, pues entonces ese donante se descarta y se cogería otro. Entonces se hace pues en base a todo eso. O sea, todas las personas no valen para donar. No. Se Eso hace también, primero un estudio y... sí. Eso también es algo que me preguntan mucho porque
La donación es anónima y es solidaria, voluntaria y altruista. Es decir, no se paga, ¿vale? Pero sí que hay una compensación económica por pues los problemas o digamos que te puedan surgir, yo qué sé, pues el transporte y demás, el hecho de estar ahí en un programa de donación, pues es una compensación económica, pero no te pagan por dar tu semen o tu... Pero pues siempre me preguntan, ¿no? Bueno, pues yo me hace falta el dinero, pues eso de... Yo voy a la clínica, Para donar. eyaculo y ya. Y ¿Cuánto se no es tan paga? fácil. Depende de la clínica. Yo he escuchado sobre 50 euros. Sí. Por muestra de semen suelen ser unos 50. Ujú. Y luego en el tema de de las mujeres, de donación de óvulos, un poquito más. Es mucho más difícil, ¿no? Con la mujer. Claro, porque la mujer tiene que estar durante un mes realizando una estimulación ovárica, que se dice, o sea, hormonándose, yendo continuamente a la clínica para hacerle los controles ecográficos, para ver cómo crecen esos folículos y demás. Entonces es mucho más difícil de llevar. Al crear el embrión, perdón, artificialmente, tú puedes modificarlo genéticamente para quitar enfermedades y que sea, por ejemplo, el bebé perfecto. A ver, eso, modificarlo genéticamente, Por ejemplo, hemos hablado antes, si han tenido, por ejemplo, un hijo con síndrome de eso Down, es, sí. otro hijo con síndrome de Down y el tercero no quieren que tenga síndrome de Down porque sería ya demasiado. Sí, eso se puede hacer y se hace con el diagnóstico genético preimplantacional. Se puede, según lo que tú analices, en el caso del síndrome de Down es una aneuploidía cromosómica, entonces pues se realiza un diagnóstico genético preimplantacional para aneuploidías y pues tú al final tienes 3 embriones, los analizas y eliges, en caso de que tengas uno no afecto, sería el que se utilizaría. O sea, eso se hace y está a la orden del día. Sí, sí. Te voy a sacar el tema, de Ana Obregón. Venga. Sé que no sé si te gusta tocarlo, pero Sí, 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 claro, sí, 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 sí. que como ha tenido tanta polémica Ha tenido muchísima polémica por o sea, por varios aspectos. y he escuchado tantas cosas Sí. que ya no sé qué es verdad y qué es mentira. Entonces yo, A ver, yo tampoco estoy muy puesta, también te digo, porque lo que él, claro, es un poco tema corazón. sí, revista del corazón. Exactamente, y tampoco he indagado demasiado, pero sí, podemos hablarlo, es Yo es lo que he interesante. escuchado es que tenía el esperma de su hijo congelado Sí, porque su hijo murió de cáncer. de cáncer y quería tener descendencia Ujú. y dejó una muestra de su esperma para tener un hijo. Sí. Entonces, ¿de quién ha sido el óvulo? ¿De la madre? El óvulo, en este caso, si no me equivoco, es de una donante. Ajá. O sea, ahí han tenido que ver, digamos, entre comillas, se ha utilizado a una madre gestante para gestar al bebé y luego una madre genética, que es la que ha puesto el óvulo. Pero no, o sea, Ana Obregón sería madre porque ha sido ella la que ha llevado a cabo el proceso de gestación Vaya, subrogada. la que ha pagado. Pero, exactamente, pero sería como la abuela. Es que claro, es un poco, Es que es es un muy poco difícil. Es que es muy complicado. madre, abuela, así. Sí, es... Y ya dejando el caso de un poco esto, ¿qué opinas de que una mujer tan mayor tenga un hijo? A ver, a ese chiquillo no le va a faltar de nada. No, Eso está claro que no. esa- Aunque sí. ella fallezca, Dios quiera que no sea así, que tarde mucho tiempo y que el hijo pueda tener una infancia feliz, que conozca a su madre, que haya... Pero al crío eso no le va a faltar de nada. No, dinero... Pero, pero ya por el hecho de ser madre tan mayor, el riesgo que puede conllevar a dejar a un... Claro, o sea, sí, es que son muchas cosas, es lo que te digo al final, y también es un caso tan polémico y tan famoso que, También es verdad que es porque es famosa. claro, Si no hubiera sido realmente la famosa... gestación subrogada se hace, aquí en España es ilegal, pero en Estados Unidos hay muchos casos de gestación subrogada y nunca se han hecho tan polémicos. Quiero decir que al final esto ocurre, no es la primera vez. Pero bueno, sí, al ser tan mayor, que sea con el esperma de su hijo, es un poco... Yo lo que opino es que cada uno decide lo que quiere hacer con su vida, pero siempre poniendo sobre la mesa Todas las posibilidades. claro, y el bienestar al final de esa criatura, de ese bebé. Claro, Así que bueno, pues cada uno que haga lo que quiera con su vida. sí, pero siempre teniendo en mente eso, un poco la moral, la ética y... Porque al final la ciencia es ciencia y parece que todo sea posible en la ciencia, pero siempre tenemos que tener un poco de, de corazón y de cabeza. Antes me han dicho también que la regla no duele.
El otro día se lo comenté a una amiga. Le digo, Mm. mira, voy a grabar un podcast con una chica que tiene Sí. una cuenta, porque esto no lo hemos dicho. Claro. Tienes una cuenta de Instagram. Sí, es sobre embriología. Hablo un poquito pues eso de salud reproductiva, embriología, tratamientos de reproducción. Y nada, la cuenta es Embryomut, que de hecho igual lo compartiremos por ahí también y Ujú. eso. Y nada, pues os animo a que le echéis un vistazo si os interesa, que está muy guay. Muy interesante la cuenta. Y Le dije, mira, estoy hablando de una chica para hacer un podcast y me ha dicho que la regla no duele. Y me dijo, pues dile a tu amiga que está loca. Porque yo lo tengo hasta diagnosticado que... tal y Exacto. tal. Entonces, explícame por qué la regla no duele. A ver, la regla no duele es una frase muy simple que abarca muchas cosas. Y lo digo por eso, porque al final siempre se nos ha dicho que la regla duele, que pues es normal, que es un problema de la mujer y que tienes que convivir con ello hasta que ya no tenga la regla. Pero la realidad vamos, está muy lejos de eso. Porque claro, es normal que puedas sentir cierta molestia. Al final tu cuerpo, pues, durante la menstruación hay un cambio hormonal. Al final estás, pues, expulsando el endometrio. Hay contracciones y esas contracciones pues, te pueden generar cierta molestia. Pero siempre, siempre una molestia que pueda hacerte seguir con tu vida. O sea, no puede ser incapacitante. Y lo normal es que cuando se diga que la regla duele sean dolores muy dolorosos. O sea, que sea incapacitante que tú te tomes tu pastilla y que tengas que seguir con tu vida porque es lo que te han dicho siempre. O sea, ¿te duele? Pues es que es lo que hay. Eres mujer, te duele y tienes que seguir con eso. Y luego se está viendo que hay muchas enfermedades como la endometriosis que son las que generan esos dolores tan fuertes. O sea, hay mujeres con endometriosis que están muy mal, pero muy mal, con implantes endometriósicos, pues en toda la cavidad pélvica, mucho dolor, o sea, es un dolor muy, muy, muy fuerte y eso hay que hacerlo ver también. O sea, cuando tu hermana, tu prima, tú te diga que tiene un dolor muy fuerte de regla, lo primero es acudir al médico, no tomarte un antiinflamatorio, un tal, y dejarlo pasar. O sea, eso es mi consejo por experiencia propia. ¿Tú Y padeces endometriosis? sí, yo tengo endometriosis, por suerte está bastante, está bien, está estable, pero sé lo que se siente, sé lo que es no poder con tu vida y tener que levantarte para ir a X sitio y que luego te digan, no, es que no estabas loca, es que no estabas exagerando, es que el dolor que padeces es brutal. Me han dicho que bueno, explica en qué consiste la endometriosis. Sí, pues la endometriosis es una enfermedad básicamente que consiste en que pues cuando tú tienes la menstruación, pues expulsas el endometrio y lo que ocurre en la endometriosis es que, que hay implantes de endometrio pues en otras partes del cuerpo. Normalmente suele ser en la cavidad pélvica, ovario, útero y demás, pero pues hay casos incluso, que son muy poquitos casos, pero los hay, de implantes endometriósicos en pulmón. Entonces, al final son focos de inflamación y son focos de dolor muy grande que te pueden impedir. Claro, tú imagínate que tienes un O sea, quiste. Es que hay mujeres que cuando tienen. tienes la regla, ¿te duele el pulmón o te sigue doliendo No, es como que tienes inflamación en todo tu general? cuerpo. Yo lo que tenía era una inflamación brutal en todo el cuerpo. Dolor en todo el cuerpo, te duelen las piernas, te duele la espalda, te duele... Es que no sabes lo que te duele. O sea, te duele mucho. Y hay mujeres que tienen a lo mejor un implante endometriósico de 9 centímetros. ¿Sabes lo que son 9 centímetros? Y gente que no lo sabe. Hasta que no va a una consulta ginecológica, le hacen una ecografía vaginal y tal, y le dicen, oye, ¿cómo O sea, estás viviendo a con lo esto? mejor alguien está escuchando el podcast y está diciendo, oye, igual tengo esto, ¿no? Sí, la endometriosis es que una de cada 10 mujeres tiene endometriosis. Entonces, pues lo que digo, la regla duele, pero si duele mucho, ve al ginecólogo, porque ahí puede haber un problema. Pues sí. Así que ese es mi consejo. Aquí concienciando a la Exactamente. sociedad que De salud reproductiva. a tope. Esto es un podcast muy polivalente. Traemos actores, traemos Totalmente. jueces. Es como tiene que ser. Así es. Vamos a hablar un poquito de historietas. Venga, Que eso es lo que le gusta a la gente, ¿no? sí. Los casos polémicos, los casos raros, eso es lo que... ¿Qué historietas hay por ahí? De casos raros de reproducción. A y ver, tal. hay muchos casos y seguramente casos que no se conozcan. También digo que esto es, sobre todo al principio de cuando no había cuando no había una ley que lo amparase,
pues han pasado algunas cosas un poco extrañas, tipo... Hay un documental en Netflix de Donald Klein, que fue pues un médico, un ginecólogo, que bueno, al final tuvo 96 hijos, unos 90 hijos, con su propio semen porque cambiaba la muestra. ¿Más que Julio Iglesias? Pues igual sí. Pero Julio Iglesias lo reconoce. Algunos no, algunos dicen que Bueno, no. bueno. Sí, pero ya te digo, esto ¿Cambió era... 96 muestras de semen? O más. ¿96 que se sepa? 96 hijos, pero igual cambió alguna que luego no embarazó. No sé, son casos que ya digo que esto, tampoco hay que alarmar aquí a la gente, esto no ocurre ahora, no suele ocurrir. ¿Y por qué antes sí ocurría? Porque no se llevaba un control. Claro, esto fue muy al inicio de las técnicas de reproducción. Y antes pues no había tanto control. ¿De qué año estamos hablando? A ver, el médico este tuvo su actividad en torno a los 70 y a los 80. ¿En España? No, fuera. Y, por ejemplo, la primera niña nacida por fecundación in vitro fue en el 78, creo. Entonces, estamos hablando de los inicios. No había tanta... De hecho, ahora mismo, el ginecólogo, o sea, quien procesa la muestra en el laboratorio, no es el ginecólogo, es el biólogo, el embriólogo. Ujú. Entonces, y hay un control brutal, o sea, pero brutal. Ahora no ocurre. Y eso fue pues porque es curioso que una de las hijas de esta persona se hizo un test genético. No sé si has visto que a lo mejor hay kits de test de ADN, tú te haces el test, lo mandas y te dicen, pues mira, tienes un 70% de ADN de Italia. Un no sé qué, pues se lo Sí, sí que hizo lo he visto, sí. y encontró que tenía algunos medio hermanos. Es decir, gente que sus padres habían ido a esa clínica y por ese hilo tiró y sacaron 96. ¿Te imaginas que se juntan los 96 por Navidad? Claro, es que son muy... Eso es un problema, ¿eh? O sea, ¿qué cabeza cabe hacer eso? Claro. O sea, ¿por qué motivo tú crees que querría el hombre hacer eso? Yo no lo sé. Yo no lo sé, pero yo supongo que esa persona pues no estaría en Muy sus bien de la mejores cabeza, ¿no? condiciones, sí. Y luego que hay un problema porque tú piensas que eso fue en la misma clínica, o sea, en la misma zona geográfica. No sé si sabes lo que es la endogamia. Cuando Me dos suena, pero personas, no sabría explicar. pues la endogamia es cuando hay dos hermanos, primos, lo que sea, que se juntan y tienen hijos. Vale, O vale. sea, descendencia de una misma familia, compartiendo genes. Eso es muy, muy, muy jodido. ¿Es verdad que si tienes hijos con tu hermano o con algún pariente cercano te salen los hijos tontos? Puede ser, sí. ¿Te ha hecho toda la vida eso? Sí, 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 es que compartes ADN. O sea, y piensa en las casas reales que se juntaban los primos con... Así Esa estaba. gente no salía bien. No, Tenía no. muchos problemas de hemofilias y cosas de esas, de enfermedades genéticas, sí, sí, sí. El tema de las pastillas anticonceptivas, Ujú. siempre se ha dicho que cuando tomas pastillas anticonceptivas, luego cuando quieres tener un hijo es mucho más difícil debido a que has tomado anticonceptivas, o eso es mentira. Eso es un mito. Sí, ¿no? Eso es un mito. O sea, ya se sabe que no es así, que tú puedes tomar anticonceptivas toda tu vida. De hecho, muchas veces se toma como yo tengo endometriosis y yo las tengo que tomar para que no se me provoquen más implantes endometriósicos para el tema hormonal. Y yo las tengo que tomar toda mi vida. Y ya se sabe que eso no, que tú en cuanto dejas de tomarlas, hay unos meses ahí para regular de nuevo el cuerpo y tal, pero tu reserva ovárica y tu capacidad pues, de embarazarte es la misma. ¿Y de qué manera te afectan las pastillas anticonceptivas? Porque son peligrosas, por así decirlo. A ver, es que claro, depende de la anticonceptiva, depende del caso. Hay mujeres que las han tomado durante toda su vida. Es que es eso, yo conozco chicas que las toman pues, como si fueran pipas, o sea, como si fueran pipas, que no les importa tomarlas No y, no tienen efectos secundarios. y nada. Y hay otras personas que les dan mucho reparo tomarlas, les da miedo y luego también cuando se las toman les generan muchos efectos secundarios. O sea, también Sí. puede ser un tema mental el decir, si tú haces una cosa pensando que te va a pasar eso, te pasa. O no tiene nada que ver, porque realmente sí tiene muchos Es que efectos depende secundarios. mucho de la anticonceptiva que tomes y del cuerpo de la persona. Normalmente tienen muchos efectos secundarios porque es una bomba de hormonas. Y cuando la tomas, como digo, cuando tienes un problema realmente y te intentan regular hormonalmente, pues va todo muy bien. Pero cuando las tomas como método anticonceptivo solamente
y tomas a lo mejor una que no es la más adecuada a ti, sí que puede pasar pues que tengas cambios de peso, etcétera, etcétera. Ujú. De ánimo, sobre todo estado de ánimo te cambia y Un tal. poco el estado de ánimo. Mm. También me has dicho que un hombre trans, que no quiero liarla con esto, es una mujer biológicamente que ha decidido ser hombre, Mm. también tuvo un hijo, ¿no? Sí, hay muchos casos de eso. En España se hizo uno bastante famosillo en 2021 y pues es un caso que también pues al contrario, quiere decir, al final es una persona que se siente pues un hombre, pero pues tiene el cuerpo de una mujer, tiene el aparato reproductor, el sistema reproductor femenino. Entonces pues decide ser padre antes de someterse a una cirugía para el tema de la dismorfia corporal y quitar, pues, quitarse los implantes, o sea, los senos, quitarse el útero y reconstruirse el aparato reproductor. Una persona que nace biológicamente mujer genera óvulos. Puede llegar a generar mediante el proceso de hormonación, operaciones, espermatozoides. No, Nunca. nunca. No, porque es todo un sistema, o sea, tú te puedes hormonar y las hormonas al final pues pueden hacer que te salga más bello y demás, pero nunca se va a cambiar el gameto, porque primero porque son, o sea, el espermatozoide y el óvulo tienen genéticamente son diferentes, los cromosomas son diferentes, entonces ya eso es imposible cambiarlo. Y aquí no sé ya si has llegado tú, pero una puede llegar a eyacular con un pene hecho artificialmente. Una A- persona. Uf, Eso ya no habría se que te preguntárselo escapa. a la persona. Yo Aunque no tenga en no, sí espermatozoides. no, porque al final estamos hablando de un hombre, o sea, de un hombre que Que era mujer. biológicamente es mujer. No puede. No puede. No puede, porque al final a ti te reconstruyen lo que es el exterior, pero el interior Nada. no. Vale. Un último tema y terminamos. Muy bien. Porque ya... Sí, sí, la verdad no, que se va a pasar súper rápido. a mí también. El tema de la clonación. Vale. ¿Eso se puede hacer? ¿Puedes clonar una persona? Yo quiero Uf. tener un yo igual que yo. ¿Puedo hacerlo? No. A ver, legalmente no. De hecho, ahí hay unos problemas éticos, como puedes pensar, pues brutales. Pero, o sea, la ciencia se han clonado animales, quiero decir, como poder se podría, pero ya no se sabe muy bien si al final esa persona con qué defectos tendría, si sería viable, si se Claro, porque físicamente, desarrollaría bien. aparentemente sería igual. Pero luego igual mentalmente o Claro. de personalidad no sería la misma Estamos persona. hablando de la clonación reproductiva, que es lo que me estás diciendo, porque luego hay otro tipo de clonación, que es la terapéutica, que ya está más centrado, pues a lo mejor en reconstruir una persona que ha tenido un accidente y necesita pues reconstruirse un brazo, un órgano, porque ya va, o sea, es una clonación de células. Pero la clonación reproductiva como tal, que es generar un clon, esa persona, pues sí, podría ser exactamente igual a ti físicamente, pero mentalmente, o sea, Ah. no serías tú. Yo Entonces, escuché el caso de la oveja Dolly, creo que es. sí, súper famoso. He escuchado los casos de clonación animal y siempre dicen que se pueden clonar, pero luego el segundo, el clonado, muere prematuramente. Sí, hay muchos casos así. Al final, claro, las técnicas, es lo que te digo, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero el desarrollo de ese animal, pues igual no es el desarrollo normal. La oveja Dolly, esto se realizó en el 96, creo. A la oveja Dolly lo que le hicieron fue, a partir de una célula de ubre de otra oveja, o sea, una célula somática, una célula diferenciada, crearon un clon a partir de esa célula. Entonces esa célula ya tenía años a la espalda, me refiero, no era una célula con un material genético desde cero. O sea Su que material si tienes genético estaba 6 dañado. años, la oveja siguiente nace ya con 6 años de material Claro, genético. el material genético ya está dañado. Los telómeros, que son, son los extremos de los cromosomas, se van acortando con la edad y entonces, pues es lo que te digo, lo que, como bien has dicho, pues murió, tuvo una infección pulmonar, creo que no tenía nada que ver con eso, pero tenía artrosis o artritis o algo así y eso podía ser fruto de
O sea que realmente, genéticamente, vivió 12 años. La célula de la que esa oveja se creó, sí. Entonces, los 6 siguientes que vivió ella ya completan los 12 que puede Claro, vivir una oveja. podría, claro, es que tenía... O sea que no murió prematuramente, si hablamos científicamente. El ser, o sea, la oveja murió prematuramente, pero sus células tenían la edad... Duraron lo que tenían que durar. Sí, sí. Curioso eso, ¿eh? Es muy curioso y bueno, aquí hay una ciencia detrás y se sigue investigando porque claro, esto sería una revolución si lo legalizaran, tú imagínate. Bueno, legalmente sí que se pueden clonar animales, yo hablo más de personas. Eso es complicado. Bueno, pues yo creo que es la hora ya porque llevamos un ratito. Para mí ha sido un placer, la verdad, tenerte Igualmente. aquí y hablar de estos temas. Y no sé si quieres añadir algo más o me quieres preguntar algo. No, nada más. O enviar un mensaje a alguien o lo que sea. Bueno, pues lo que me gustaría decir es eso, que la infertilidad está a la orden del día. Hay muchos casos de infertilidad. 1 de cada 6 personas va a sufrir infertilidad a lo largo de su vida. Y que nada, que es algo completamente normal. Bueno, no es normal, pero que convivimos con ello. Y que lo tengamos presente y que no pasa nada. Y nada, pues que muchas gracias a ti. Ha sido un placer. Enhorabuena por el podcast, que está muy guay. Muchas gracias. Y nada más. También resaltar una cosa, estamos grabando esto el Día de la Madre. Sí, cierto. También quiero es mandarle un día muy complicado. un saludo a mi madre, un beso, que te quiero un montón. Sí, yo también a la mía, pero también decir, gracias por la anotación, porque el Día de la Madre para esas mujeres que están intentando ser madres o que han tenido muchos abortos durante los procesos y demás, es un día muy complicado, así que un beso también para ellas y ojalá que lo consigan pronto. Pues nada, mucho ánimo, encantado de tenerte aquí. Nada, igualmente. Espero que haya una segunda vez. Seguro. Si alguna vez tienes algo más que contarnos, me tienes que llamar y me dices, Enrique, que voy para allá. Lo mismo. Pues nada, muchas gracias, espero que os haya gustado mucho el episodio de hoy y pues nada, nos vemos en la próxima. Solo quería ir atrás para perderme en el parque. Desde el lugar celestial y brillante. Quiero volver a volar, quiero mostrarte lo que hay en este lugar. Quiero dejar de soñar y centrarme. Quiero volver a encontrarme antes de que se me haga tarde. Ya no da tiempo a salvarme, para ver si no me robarse. Debo volver al lugar, debo tratar de buscar en mi mente, tener presente el umbral entre lo que es lo real y lo celestial real.